otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Bienvenidos a Doctrina y Realidad, el único programa donde se aprende a amar al general Perón. El único programa y más interesante sobre entrevistas de la nueva forma de vivir de los argentinos. En este programa dialogaremos con el compañero Oscar Castellucci. Él está trabajando desde hace muchos años con respecto a los trabajos y los días, que es el trabajo que viene desarrollando sobre las obras, serían las obras completas del general Perón, ¿no, Oscar? Así es, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Y Oscar, antes de arrancar con las preguntas que te quiero hacer respecto al modelo y también con que estamos en el 50 aniversario, ¿no?, de aquel año 1974, también obviamente de que el general se fue a la eternidad, pero Oscar, sé que el sábado pasado hubiera sido un día en el cual, bueno, hubiera cumplido años Martín, ¿no? Me gustaría, si se quiere, unas palabras tuyas, Oscar. Sí, mira, el sábado Martín hubiese cumplido 38 años y siempre, además, es parte de una militancia de la vida. Trabajamos reivindicando su memoria. Sabés que tenemos una asociación civil que lleva el nombre de él, con la cual, bueno, tratamos de trabajar, de contribuir en algo para cambiar las condiciones de la nocturnidad. Martín fue asesinado a la entrada de un boliche allá en el año 2006. Y dentro de la tarea que venimos desarrollando a lo largo de 18 años, tiempazo, la herida permanece siempre abierta, pero el tiempo pasa. Tuvimos la posibilidad de estar en un ámbito que verdaderamente nos protegió y nos hizo sentir bien, en Solano, en San Francisco Solano, en Villa de la Florida. Hace muchos años, 10 años, hay una biblioteca popular, una biblioteca barrial, que está en un centro de día, que trabaja con pibes en situación de marginalidad, que lleva el nombre de Martín. Y bueno, cada 19 de octubre nos reunimos ahí, nos reunimos con los pibes, los recordamos, para nosotros es como estar con él, y bueno, entendemos ese recuerdo y las actividades que realizamos, como te decía, como un aspecto más de la militancia, como un gesto más de resistencia. Yo les dije a los chicos que estaban ahí, a los que trabajan en el centro, a los familiares, a los papás y a las mamás que nos acompañaban, que estábamos viviendo tiempos muy duros, muy complejos, muy difíciles, que uno podía estar lleno de dudas, uno está lleno de dudas cuando pasan cosas como las que nos pasan a los argentinos, pero que lo único que no podíamos hacer era dejar de hacer lo que estábamos haciendo, que era un gesto de resistencia necesario, que teníamos que mantenerlo vivo, y eso está emparentado un poco, Darío, con lo que vamos a charlar, porque también tiene que ver desde otro lugar completamente distinto, esto de hacer un gesto de resistencia, el trabajo editorial que, bueno, vengo haciendo hace más de 20 años en la Biblioteca del Congreso de la Nación con la edición de la obra de Perón.
Ahora sí, Oscar, y para ir entrando al año 1974, y la pregunta sería, Oscar, sobre la producción de Perón en ese año y también con la permeabilidad que hay en lo que Perón hacía cotidianamente en la política de cada día, ¿no? Sé que has lanzado un nuevo volumen, ¿no? Con respecto a esto, de los libros, y me gustaría, en principio, que nos cuentes un poquito cómo es para Perón ese entrar en el 1974, ¿no? Mira, fue una experiencia de investigación muy interesante. Nosotros, bueno, ahora vamos a presentar dentro de poquito, ahora el 8 de noviembre, el viernes, un volumen más de la colección, J.D. Los Trabajos y los Días, que recopila, digamos, la producción de Perón de la última etapa de su vida, el año 74. Esto va a ser ahí en el marco de la Feria del Libro Peronista, en el Museo de Vita. Nosotros todos los años participamos de esa actividad. Esta vez va a ser con la presentación de este libro, que es, como lo defino yo, como la otra cara de la moneda del modelo argentino. Digamos, el trabajo que hicimos hace ya como 20 años, el primer trabajo muy profundo que realizamos, que fue el del modelo argentino, de algún modo se complementa con este material que publicamos ahora, que recopila todo aquello que produjo Perón en esa última etapa de su vida, que como en los otros volúmenes de la colección, cuando son recopilaciones, tienen la particularidad que nosotros los ordenamos cronológicamente a esas producciones, no agrupándolo por tema, no agrupando la correspondencia con la correspondencia, los escritos con los escritos, los discursos con los discursos, sino disponiendo todo el material de manera horizontal y en forma cronológica, de modo que uno pueda ir siguiendo la cotidianeidad del pensamiento de Perón, de un pensamiento vivo, y yo creo que este modo de poder abordarlo con esta organización permite, digamos, acceder mejor a la vitalidad de ese material. Creo que es un texto que no tiene materiales inéditos, sino que algunos sí, más conocidos, otros menos, pero parece que da la posibilidad de leerlo, confrontarlo con el modelo argentino y situarnos en lo que fue como él mismo lo define, ¿no? La síntesis final del pensamiento de Perón hecha por él mismo. Oscar, en todos estos años que has llevado de estudio, seguramente habrás encontrado con cosas que no esperabas, y seguramente te habrás sorprendido con otras, ¿no? En este sentido, dentro de la obra del general Perón, ¿no? Me gustaría que nos comentes un poquito cuáles son las cosas que más te sorprendieron, ¿no? Cuando entraste a trabajar sobre la obra del general Perón. Te diría que, mira, la experiencia de estos 20 años de trabajo ha sido tan rica y tan profunda, y los hallazgos en la obra de Perón han sido tantos y tan permanentes, que hoy, dialogando con otro compañero, le decía: yo siento, cada vez que termino un trabajo de investigación, yo soy distinto. Yo soy distinto porque tengo una posibilidad de acceder a una instancia de lectura, a un nivel de lectura que no es el que tiene el lector común que lee, sino que al indagar, al investigar, te permite una visión y te permite descubrir infinidad de cosas en todo el material. Mira, cuando hicimos la investigación del modelo, que fue en los inicios de este trabajo, empezamos allá casi por el 2001, 2002, fue descubrir un mundo. Yo, mira, incluso había sido, pocos años antes, había editado del modelo argentino una selección de textos. O sea que lo conocía profundamente, no solo de haberlo leído, sino de haberlo seleccionado. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar y de meterme, y de meterme por debajo de la piel del texto, no quedarme en lo cutáneo, en lo superficial, empecé a descubrir un mundo completamente distinto que transformó mi visión, porque iba descubriendo permanentemente
cuestiones que eran novedosas desde el modo de producción del texto hasta el modo de ordenarlo, de presentarlo. Y cuando terminé ese trabajo, que yo creo que la verdad es un trabajo que yo le tengo un afecto grandísimo, me sentí cuando lo publicamos, dije, pucha, y ahora, ¿cómo seguimos con las otras obras? ¿No? Porque la idea nuestra era ponerle un matiz de originalidad a la mirada, una nueva mirada sobre la obra de Perón. Y dije, ¿cómo trabajar ahora? Habíamos decidido editar La Comunidad Organizada. Digo, ¿cómo le ponemos a La Comunidad Organizada algo nuevo? Y no. Y nos metimos en La Comunidad Organizada y encontramos también una forma distinta de mirarla. Y nos fue pasando así permanentemente con todos los textos. Todo es novedoso. Siempre yo le digo a los alumnos, les he dicho siempre, para transmitirle esta experiencia, que cuando se dedican a investigar, no se limiten a la idea tradicional de tener una tesis y luego querer demostrarla ordenando el material para llegar a la conclusión que tenían antes de empezar. No, que había que liberarse y hacer de la investigación un trabajo creativo, dejarse llevar por la propia investigación. Mira, puntualmente, digo, esto me pasó cuando hice la investigación en otro de los volúmenes que sacamos, que fue el de la obra de los pueblos. Digamos, empecé a meterme en la producción, en cómo fue hecho, cómo fueron las instancias de elaboración del texto, y llegué a conclusiones extraordinarias que incluso algunas contradecían cuestiones que yo pensaba. Pero yo lo que sentí que yo era distinto y que yo había aprendido y que tenía posibilidad de transmitirle a los otros esta mirada diferente del material con el que trabajaba. Te digo, Darío, que estos 20 años de trabajo de investigación sobre la obra de Perón han sido de lo personal extraordinarios y solo desearía que un poquitito de esta experiencia que tuve yo pueda tenerla el lector cuando aborda los textos. Oscar, y dentro de este trabajo, al día de hoy, ¿es posible encontrar cosas nuevas en Perón? Sí, definitivamente sí. Este trabajo a veces me lleva, a tener que me inviten a dar charlas, a hablar con compañeros, y yo me voy dando cuenta que ellos van descubriendo estas cosas nuevas que yo percibo y que también les ayuda a abrir la mirada, porque, Darío, un poco el objetivo del trabajo que hacemos es poder brindar las herramientas para que el lector pueda construir un pensamiento crítico, para que pueda ser un lector de Perón, para que no le tengan que contar Perón, sino que el lector pueda llegar a él, y este es el trabajo que hacemos, con los aportes que hacemos con las investigaciones previas y en las recopilaciones con las anotaciones que somos a pie de página, donde vamos contextualizando los hechos que van siendo descritos en los textos, y quiénes son los personajes que interactúan en ese mundo. Entonces eso te da una posibilidad de que vos puedas tener construir tu propia mirada y no hacer, digamos, una bajada de línea, porque a veces la bajada de línea no la desprecio, pero la bajada de línea no deja de ser dogmática y no deja de ser repetir lo que dice otro, sino que poder transmitirle a ese otro, que es el lector, esta posibilidad de la experiencia de construir su propia mirada, digamos. A esto apunta el trabajo de investigación. Yo siento que en parte esto está logrado. Ahora, entrando ya a cómo se empieza, o mejor dicho, cómo comienza el modelo, la pregunta sería, ¿cuál era la relación de Vicente Damasco con el general Perón y qué se sabe de sus conversaciones? Bueno, este fue un poco de algún modo el punto de partida de la investigación, digamos. Yo como un lector común, cualquiera, accedí a un texto y veía un texto de Perón y lo leía sin tener información que me complementara. Digamos, el primer descubrimiento que hago cuando trabajamos sobre el modelo es algo que me resultó de impacto, que a muchos les resulta impacto y algunos, digamos, muy dogmáticamente lo rechazan, en el sentido que el modelo argentino no es una obra escrita por Perón
personalmente sentado en una máquina, sino que es una producción colectiva de un equipo que trabajó con Perón y que Perón condujo. Y ahí aparece la figura que vos mencionás de Damasco, del coronel Vicente Damasco, y también del doctor Ángel Fortunato Monti, que fueron las dos personas que, por disposición de Perón, pusieron en acción un grupo de personas que produjo el texto y que Perón fue conduciendo a lo largo de su producción. Esto me resultó bastante impactante y después también me permitió una mirada de ir viendo cómo quienes produjeron el texto, que siempre esa producción fue seguida por Perón, y no solo fue seguida por Perón, sino avalada por Perón. No sé si vos sabés, pero puede haber lectores, hay muchos que tienen como un gesto de desprecio diciendo que el modelo argentino no era de Perón, ¿no? Bueno, a veces la ignorancia hace decir cosas terribles, que si no tenés información alguno puede creerla. El tema es que hay que entender, una de las cosas más ricas para entender a Perón, es que Perón no era ni un escritor, ni un filósofo, ni un historiador, era un conductor político. Y sus textos son el producto de un conductor político. Perón, salvo, y hasta te diría que tendría que hacer un esfuerzo, salvo alguna producción de la etapa del exilio y un texto de la etapa prepolítica que tiene que ver con sus textos de la época de enseñanza en la Escuela Superior de Guerra, no son libros concebidos como libros, sino son producto de... el libro en realidad es un vehículo de otros mecanismos de producción, como ser clases dictadas, artículos escritos, en el caso del modelo argentino una producción, una producción colectiva, que te abre mucho la cabeza esto en cuanto a entender la obra también desde ese lugar. Si no, es un mundo muy pequeño, ¿no? Si trabajás con un escritor, el tipo escribe su obra, está en un escritorio. No, Perón era, yo siempre digo, acción, reflexión y acción. Y en esa etapa de la reflexión entran sus textos, pero esos textos tienen que ser leídos con la acción que los provoca y con la acción que provocan además. El pensamiento de Perón es dinámico, es complejo, es difícil, y yo siempre digo, digamos, en función de esta dificultad, quienes lo denostan y quienes no tienen capacidad de entrar a la profundidad, hablan de que hay muchos Perones, y el que dice que hay muchos Perones o que hay un Perón para cada ocasión, demuestra un desconocimiento supino de la obra de Perón. Perón hay uno único desde su primer material hasta el último. Lo que pasa es que vos tenés que leerlo en este contexto. ¿Qué acción provoca ese escrito y qué reflexión él genera a partir de ese hecho que genera el escrito? Entonces hay un continuo, no hay un recetario de Perón. Perón es mucho más que un conjunto de recetas. Es un pensador que genera ese pensamiento a partir de la acción, y ahí está la riqueza, porque además es una acción transformadora de la realidad. No es un teórico. Claro. En este sentido, ¿cuál era la relación entre Monti y Damasco? ¿Cómo era esa relación? Mirá, bueno, eso me llevó gran parte del trabajo de investigación. Damasco accede a Perón de un modo muy particular que tuvo que ver con su carrera militar. Cuando Perón regresa a la Argentina en junio, en el último regreso, vivía en su casa de Gaspar Campos, ahí en Vicente López. Digamos, cuando él llega se produce la renuncia de Cámpora, el interinato de Lastiri, y el coronel Damasco era el jefe del regimiento de granaderos a caballo, y él formalmente tenía que acompañar en su momento a Cámpora y luego a Lastiri a verlo a Perón, y como Perón atendía en su casa, a partir de ahí se fue trabando el vínculo. Perón tenía un gran afecto y un gran respeto por Damasco. Yo siempre lo digo esto, sin caer en un psicologismo simplificante, ¿no? Así esquematizante y barato, pero que Perón veía en Damasco a alguien que era coronel, como había sido en el momento de su origen, y que tenía la edad que tenía Perón cuando se inició en la campaña política, tenía 48 años, era docente universitario, hay una cantidad grande de elementos
a pesar de que, bueno, uno era de infantería, otro de caballería, pero había una cantidad de elementos que los vinculaban. Y mira, Darío, cuando uno se pone a investigar, mira determinadas cosas que en la visión global son imposibles de determinar, pero tan importante fue el coronel Vicente Damasco, aunque después de la desaparición física de Perón, su figura política no haya evolucionado, que Perón en el breve periodo de 6 meses, de enero a la fecha de la desaparición física de Perón, a julio del 74, creó que lo nombró 3 veces secretario de gobierno a Damasco. Secretario militar el 1 de enero, secretario de gobierno el 19 de febrero y no recuerdo exactamente el día de junio, secretario general de gobierno. Y no solamente esto, sino que lo que le da una fuerte entidad política al modelo es que cuando lo nombra secretario de gobierno en febrero, es además la fecha de nacimiento del modelo, porque cuando lo nombra secretario de gobierno, una de las funciones que le indica a Perón que Damasco tenía que cumplir en ese rol de gobierno, dependiente de la presidencia de la nación, era contribuir con el presidente de la nación en la elaboración del modelo argentino. Así que más documento, otro elemento que permita entenderlo como un producto político, que después la historia quiso que no lo entendiéramos, que no fuéramos capaces de entenderlo, es otra cuestión. Pero siempre digo, el modelo argentino de Perón es en parte un testamento, es mucho más que un testamento, es un mandato político. Sí, y la relación con Monti de Perón, ¿cómo era? Bueno, Monti accede al grupo junto con una tercera persona que era el licenciado Grispino, son los que empiezan a trabajar con Perón, pero el acceso de Monti era amigo personal de Damasco, habían compartido espacios de enseñanza universitaria, y es el que lo lleva a Monti. Monti además tiene una particularidad de que tuve oportunidad de conocerlo, de charlar con él. Monti no era peronista, no era, Damasco sí, tenía una firme convicción peronista. Monti no era obviamente un opositor, ni muchísimo menos, pero un hombre que venía de cierta idea del progresismo. Había estado con Oscar Allende en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, venía de ese lugar. Pero Monti es, vía Damasco, el que inserta en Perón la idea de la elaboración de un modelo argentino y la creación de un proyecto nacional. Era un teórico de ese tema. Ahora, después entra en este grupo de hombres, entra alguien o aparece alguien que es Antonio Nela Castro. ¿Quién era y cuál es el rol que cumple, no? Bueno, ese sí es un dato muy conocido y yo diría exclusivo de la investigación, pero incluso no de la investigación original, porque yo no tenía este dato, sino que muchísimos años después, por esas cuestiones que tiene cuando uno está dedicado a un tema y busca y le llega información, me encuentro un documento, me acercan un documento por el cual en un momento de la relación, sobre todo después del 1 de mayo, cuando Perón presenta el modelo argentino en el discurso de apertura de las sesiones del Congreso, hay una ruptura entre Damasco y Monti. Cuando se produce esa ruptura, todavía no estaba terminado. Cuando Perón presenta el 1 de mayo el modelo en la Asamblea Legislativa, todavía no estaba concluido, faltaba terminarlo. Y una de las cosas que le faltaba terminar al pensamiento de Damasco, desde lo formal, era que justamente porque Monti no era peronista, no tenía un lenguaje peronista y le hacía falta peronizarlo. Y entonces se acerca Antonio Nela Castro, que es un excelente poeta salteño, y le ofrece realizar el trabajo, y a mí me llega el documento por el cual Damasco contrata de alguna manera a Nela Castro para hacer ese trabajo de última redacción, de peronizar, y siempre lo comento porque en ese documento, que también marca el carácter político que tenía el modelo, que no es un texto para verlo como literatura, sino como documento político,
en el que Damasco le dice a Nela Castro en ese documento que el material que le da para trabajar debe mantenerse con el estado del secreto de Estado. O sea, es un secreto de Estado, porque es un documento político que Nela Castro acepta, y también rescato que Nela Castro en ese mismo documento, cuando lo acepta abajo, dice: acepto sin cobrar absolutamente nada por hacerlo. Lo cual honra, pero bueno, esa fue la participación de Antonio Nela Castro en la forma final que se le da al modelo argentino de Perón. Ahora una pregunta para ir un poquito atrás, no en la historia, sino dentro de lo que es el modelo. En principio, ¿dónde se origina la idea de lo que vendría a ser un proyecto nacional, no? Bueno, como te dije, la idea de proyecto nacional, el que se le acerca concretamente, pero a través de Damasco, es Ángel Fortunato Monti, porque Monti tenía escrito un libro que antecedía en un par de años al modelo, que se llamaba Proyecto Nacional, Razón y Diseño. A mí esa coincidencia del tema de Proyecto Nacional fue lo que me llevó a buscarlo a Monti, y ahí, de algún modo, a partir de ahí se inició todo el proceso de investigación. Él era un teórico sobre esta temática que tenía, digamos, una cierta tradición en el periodo de la posguerra. En la década del 60, digamos, había una preocupación en el mundo, por distintas razones, tanto en Europa como en Estados Unidos, por el futuro. O sea, se venía de una Segunda Guerra donde habían muerto entre 50 y 60 millones de personas. Decirlo es así de rápido y casi indoloro, pero si uno piensa es una catástrofe inimaginable, además de toda la destrucción material, ¿no? Esto había generado preocupación por el futuro, y había necesidad de prever el futuro, si se podía de alguna manera prever. En Estados Unidos, porque utilizaron esta idea para combatir al comunismo, digamos, ¿no? Pero ahí apareció este concepto de construir escenarios, de ver cuáles serían las líneas de acción posibles, es decir, dejar que la realidad avanzara a su libre albedrío, porque podía terminar en otra catástrofe, y se buscaba orientarla. Desde esa idea, tanto en Francia, sobre todo en la Francia del periodo de Gaulle, como en Estados Unidos, por estas distintas razones, empezó a buscarse esta idea de lo que llamó la prospectiva, que era, bueno, buscar las condiciones comunes que permitieran tener alguna previsión respecto del futuro. Sí. Y te cuento esto simplemente. Y hay un periodo histórico, nuestra idea del modelo traída a la Argentina tiene que ver más bien originalmente con la variante francesa, es porque en un corto periodo post-derrocamiento del peronismo en el 55, sobre todo en la época de Frondizi, se traen asesores militares franceses a la Escuela Superior de Guerra, y ellos son los que traen esta idea conceptual de la prospectiva, y a partir de la Escuela Superior de Guerra es un núcleo donde empieza a desarrollarse esta idea, que luego entra a la sociedad civil y avanza a partir de ahí. Pero ese sería el camino de llegada, de alguna manera, de estas ideas. Y ahora, ¿por qué se llama Modelo Argentino para el Proyecto Nacional a la obra póstuma del general? Bueno, él le puso este título porque surge rápidamente de la lectura, casi del mismo prólogo que hace Perón al modelo. El proyecto nacional debía ser construido como un proyecto que unificara una masa crítica de la sociedad argentina, más allá de las diferencias que había entre todos, que nos permitiera caminar hacia un lugar estando fuera de toda crítica, de modo que no como nos sucedió efectivamente en la realidad, esas contradicciones internas nos paralizaran y nos hicieran ir para otro lado. Había que construir un proyecto común para todos. Y el modelo argentino eran las distintas propuestas a partir de las cuales se iba a discutir ese modelo.
Perón decía que él lo que hacía era escribir el modelo argentino como una contribución a ese debate que debía hacerse en un ámbito que él imaginó, que era el Consejo Nacional para el Proyecto Nacional, donde las distintas vertientes ideológicas discutieran sus modelos. Mirá, pobre de nosotros donde hemos llegado, pero en cuanto a la desvalorización de la política y de los partidos políticos, Perón decía que en realidad cada partido político y cada grupo social debía tener, por ejemplo, en su plataforma, era un modelo argentino y que había que reunirse para ver qué de esos modelos argentinos era común para la construcción del proyecto. Pensaba en el futuro, pensaba claramente, Perón estaba pensando para los 25 años siguientes y sobre eso versa muy fuertemente, bueno, todo el contenido del modelo y particularmente la mayor parte de estos discursos que vamos a presentar ahora y que se recopila es una idea que en el año 74 y también en el 73, porque empecé a trabajar ahora este periodo, está muy presente, casi diría esa obsesión de Perón por el rumbo que tiene que tomar el país. Y cómo, digamos, hacia dónde ir, pero sobre todo cómo ir. Bueno, eso fue lo que nos fuimos capaces de escuchar. Bueno, ahora te voy a pedir unos segundos que vamos a hacer una pausa, Oscar. Y cuando regresemos, la pregunta que se me ocurre es, bueno, Perón pasa a la eternidad el 1 de julio de 1974. ¿Y qué es lo que sucede con el modelo cuando esto sucede, ¿no? Recordemos que hay una especie de, o sea, asume a Isabel, y ahí, bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito qué es lo que sucede en ese momento, porque tiene que ver con, la pregunta que te quería hacer, con algo que pasó en estos días, donde apareció una foto, un encuentro entre la hoy presidenta de la Nación con Isabel Perón. Pero me gustaría que lo respondas cuando regresamos. ¿Te parece, Oscar? Dale. Vamos a hacer una pausa y ya estamos regresando con Oscar, que nos está acompañando en este programa, el único donde se aprende a amar al general Perón. ¿Y quién mejor que Oscar que nos comente sobre la obra del general? Vamos a una pausa y ya estamos regresando. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, oh, pump it up, pump it up. Let's do it for the frustration, aggravation, masturbation. Let's do it for the attention, fascination, education. Alright then, let's forget our troubles. Start over right like others run. So great and peace and peace together, printing that everything's fun. Y continuamos con Doctrina y Realidad en nuestra primera temporada con la compañía de Oscar Castellucci, que la pregunta que había quedado por hacerte, para planteártela en este bloque, Oscar, tenía que ver con
una cosa que sucede, ¿no? Cuando el general Perón se va a la eternidad, ¿qué es lo que sucede con el modelo, ¿no? Que es cuando luego aparece como presidenta de Isabel Perón, ¿no? Que vendría a ser la mujer del general Perón. Pero me gustaría que vos nos comentes un poquito sobre eso, Oscar. Eh, Mira, yo creo que es tan interesante, me resultó por lo menos tan interesante la investigación de cómo se produjo el modelo, como la parte que corresponde en la investigación a qué sucedió después con el modelo. Porque tiene muchas implicancias con nuestro presente, ese devenir. Como una síntesis de lo que te voy a decir, es que el modelo sorprendentemente desaparece del escenario político con la desaparición física de Perón. Más allá de que Damasco conserva su cargo con la nueva gestión de Isabel, era secretario general de gobierno, todo empieza a deshacerse, todo empieza a desaparecer en torno al modelo. Literalmente, digamos, desde lo teatral te diría se muti por el foro, desaparece por innumerable cantidad de razones y se transforma, yo creo, el modelo en una especie de símbolo, de paradigma de lo que nos sucedió a la sociedad argentina. Porque en un determinado momento de la historia de aquel periodo, vos, nuestros oyentes, se acordarán que durante la gestión de María Estela Martínez de Perón hay un momento crítico, que es en el año 75, que se da en torno a lo que había sido en ese momento la figura hegemónica de José López Rega. ¿Te acordás aquello de las paritarias que llevó en el año 75 a la ruptura dentro del peronismo entre el sector que era, bueno, López Rega puntualmente y el movimiento obrero, y lleva el desplazamiento de López Rega, y él, que había ocupado un espacio tan inmenso a partir de la desaparición física de Perón al lado de Isabel, la deja, digamos, a ella en un estado de debilidad. Dentro de ese estado de debilidad, cosa que muy pocos recuerdan, Isabel nombra ministro del Interior, o sea, ministro político a Damasco. Cuando lo nombra a Damasco ministro del Interior, Damasco toma la posta política, convoca al gabinete, vuelve a exhumar el modelo argentino, le da a cada ministro y a cada secretario, le da una carpeta con el texto y le dice, este es nuestro proyecto político. Bueno, Damasco duró 19 días en el cargo de ministro, ¿no? Sorprendentemente, los militares descubrieron, tardaron, es verdad, en darse cuenta de que Damasco era un militar en actividad y que no podía ocupar cargos políticos, que venía ocupando desde enero del 74, pero bueno, es una demora en la percepción, digamos. Bueno, hay un sector del ejército que se llamaban los profesionalistas como Videla, como Viola, como Ricarriet, Suárez Mason, poco profesionalistas, que consiguen debilitar a Damasco y a Numa Laplane, que era el comandante jefe del ejército, tienen que alejarse de los cargos, y cuando es desplazado, Damasco del cargo de ministro y Numa Laplane como comandante en jefe del ejército, quien asume como comandante jefe del ejército, su señor que se llamaba Jorge Rafael Videla. O sea, el golpe del 24 de marzo del 76 empezó en agosto y gira en torno al modelo y a la figura de Damasco, sin ninguna duda. Y a partir de ahí, el desarrollo de la historia del modelo fue trágica, no para el modelo, sino para los argentinos. Porque una de las cosas cuando hice el trabajo de investigación que más me impactó y que más me llevó a profundizar y a buscar datos sobre el tema, fue darme cuenta en la búsqueda de ediciones que no había ninguna edición oficial del modelo. O sea, cuando empezamos a trabajar allá por el 2001, 2002, 2003, no había ediciones oficiales del modelo. Fíjate qué raro, ¿no?
Cuando se suponía que pocos días antes del fallecimiento de Perón, el mismo Damasco lo había dicho, el texto estaba siendo traducido a distintos idiomas, estaba a punto de ser publicado en distintos idiomas, iba a difundirse gratuitamente, había grupos sociales interesados, la Iglesia sacó en su momento un documento respecto al modelo, pero todo esto desapareció. ¿Qué se sabe sobre esto? Sobre esa, por ejemplo, el lugar donde iba a ser, digamos, donde se iba a imprimir esto, donde se iba a editar, digamos, ¿no? Desconocimiento absoluto. Uh-huh. ¿Dónde fue a parar todo eso? Viste que uno siempre encuentra en algún momento alguna referencia. No, es como que desapareció. Y desaparece, vos fíjate, sin dejar, digamos, la primera edición oficial del modelo donde está involucrado el gobierno fue a los 25 años, o sea, en el 99, en la época de Menem, el Instituto Perón hace una edición no crítica, yo casi diría que de compromiso, y la primera vez que se edita, digamos, críticamente el modelo es en el 2005, cuando lo edita la Biblioteca del Congreso. Es raro. Uh-huh. Es raro porque vos, Darío, te acordarás que en 1994, época de la democracia, se reformó la Constitución y Perón, dicho esto en el texto, no inventado, no extrapolado, escribió el modelo argentino, entre otras cosas, para que fuera la base de la discusión, no solo del proyecto nacional, sino de un nuevo texto constitucional, que luego desapareció. Pero en el 94, cuando se produce la reforma de la Constitución, nadie, ni uno, de quienes fueron los constituyentes del 94, recordaron al modelo. Es para preguntarse por qué, y yo me pregunté también por qué, sobre todo cuando hice ahora este libro que presentamos ahora de la recopilación de Perón del 74. ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿Qué nos pasó a los peronistas? ¿Cómo desapareció de nuestra memoria o de nuestra práctica política el mandato del último Perón? Porque desapareció. Bueno. Sobre todo a nosotros los peronistas, ¿no? Sí, vos fíjate que además es interesante porque Perón, en esa última etapa, con un pensamiento mucho más amplio, mucho más rico, mucho más actualizado, que fuimos totalmente incapaces de entender en su momento, aquel Perón, que en las 20 verdades había dicho que para un peronista no debía haber nada mejor que otro peronista, en el modelo argentino nos dice que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Debiese habernos preocupado a los argentinos por la suerte del modelo. Pero no les preocupó a los argentinos, no nos preocupó a los peronistas. Y empezamos a caer en un modelo de sociedad que, como te digo, la investigación te enriquece mucho porque te aporta elementos que te van apareciendo. Y yo confronto, hace poco estuve charlando con un compañero que me recordó la existencia de un documento que es muy interesante y que es se llama el informe Kissinger, que es del año 1974, ¿no? Este es el informe 200 sobre seguridad nacional de Estados Unidos, que es un documento que después fue desclasificado y se puede acceder a él. Y es muy interesante hacer un cotejo entre el modelo argentino de Perón y el informe Kissinger, porque el modelo de Perón está pensado y puesto en letra en el primer semestre del 74, y el informe Kissinger de diciembre del 74, fue política oficial de Estados Unidos, el informe Kissinger, a partir de 1975, y entonces empezás a entender qué nos pasó, que hubo dos modelos que se confrontaron, y uno que fue deliberadamente anulado con los mecanismos que el informe Kissinger plantea en su trabajo. Es decir, muy sugestivamente Kissinger dice en ese informe que había que a los países subdesarrollados había que imponerle las cosas con la menor coacción posible. O sea, había que someterlos con el silencio, con otros caminos. Esto fue lo que nos sucedió. Es decir, se hizo exactamente todo lo contrario a lo que dijo Perón. El desarrollo tecnológico, para el cual Perón exigía como centro de ese desarrollo el hombre, fue quitado el hombre. Y se construyó una sociedad de consumo, que Perón la llamaba la sociedad de despilfarro, en su momento, y donde se optó por modelos de producción
que nos llevaron a la destrucción, que es la etapa que estamos viviendo ahora, de destrucción del hombre argentino. El hombre fue quitado del medio. Entonces esos dos proyectos que se confrontaban en el año 74, mira, se cumplen 50 años los dos, justamente, el modelo de Perón, el modelo argentino, y el modelo de Kissinger. Acá se confrontaron dos modelos y se planteó un desarrollo en el cual silenciosamente nos fueron sometiendo y nos transformaron en una sociedad exclusiva para el consumo de aquellos que pueden consumir, y los que no pueden consumir, Kissinger fue muy claro en había que eliminarlos. Había que eliminarlos. La preocupación de Kissinger era la superpoblación del mundo, iba a haber demasiados hambrientos. Es decir, era un pensamiento tan siniestro que era para pocos, pero que se preocupaba porque iba a haber muchos que se iban a dar cuenta. Y Kissinger dice, ¿quiénes son los más peligrosos en esto? Los jóvenes. Son los más propensos a las ideas. Hay que someter a los jóvenes. Y entonces ahí todo, vos lees, entonces yo vuelvo a leer ahora el proceso que desarrolló en los últimos 50 años de desacreditación de la política, de desacreditación de los jóvenes, de la desarticulación de los poderes sociales. A mí me encanta leer, por ejemplo, me llevó el pensamiento de Perón a leer sobre el tema de la posdemocracia, Colin Crouch, un autor que vale la pena leer, y entender dónde nos han parado, nos han vaciado. Nos han vaciado absolutamente. Eso fue lo que pasó con el modelo. ¿Sabés qué pasó, Darío? Transformaron al modelo de Perón en una utopía. La utopía es linda, es maravillosa, porque la utopía, como dice Galeano, es aquello que nos hace caminar hacia el horizonte. Pero yo no quiero caminar hacia el horizonte, yo quiero llegar al horizonte. Y la transformaron en una utopía, en un lugar que no existe, porque el lugar que existe es el resultado de la aplicación del informe Kissinger. Esa es la realidad que vivimos. Digo, y esa es la responsabilidad que hoy tenemos por delante quienes tratamos de recuperar el pensamiento de Perón, que no es recuperar pedacitos de Perón, sino recuperar la esencia de ese pensamiento que solo puede ser válido si sirve para la liberación nacional. No es una palabra de un viejo, una palabra antigua. Tenemos que volver a hablar de liberación nacional. Ese es otra palabra de Perón. ¿Es otra palabra vaciada o, si se quiere, distinta, ¿no? Esto de la liberación nacional. Negada y vaciada. Volvamos a leer a Perón, porque ¿sabés qué pasa, Darío? No hay que volver a leer a Perón textual. Que esto que te decía, lo que te permite descubrir todos Perones, el Perón del 45, el Perón del 55, el Perón del 68. No. Lee al conjunto de ese pensamiento de Perón, porque hay una unidad de ese pensamiento, hay elementos básicos que te permiten construir. ¿Sabés cuál es el problema? Que hoy el desafío no es solamente leer a Perón y retomar a Perón, porque no hay ninguna solución. Yo puedo tomar hoy el modelo, agarro el libro, y yo no lo puedo aplicar. No puedo aplicar nada del modelo hoy, porque ese mundo no existe más. Desgraciadamente. Ese mundo que Perón quería cambiar porque era injusto, hoy es 50 años más injusto. Esto tiene que ver con aquello que decía el general Perón cuando baja del avión allá en 1972, cuando el general Perón dice, ¿han destruido al hombre argentino? Es absolutamente textual, y ese es un tema leitmotiv en toda la producción de Perón de los años 72, 73 y 74. Bueno, él dijo cuál era el camino para evitarlo y nosotros hicimos todo lo posible para que no se evite. Digo, esta es la realidad que estamos viviendo hoy. Porque él, al decir esto, ¿no? Estaba mostrando que la comunidad, que él se encuentra, o la Argentina que él se encuentra en el 72, no es la misma que la que había él dejado cuando él elige El tiempo y no la sangre allá por 1955, ¿no? Pero exactamente. Es otra Argentina, digamos, ¿no? Es otra Argentina, y hoy tenemos una doble dificultad. Es decir, él se encuentra con otra Argentina y no encuentra los elementos para modificarla, porque quienes fuimos contemporáneos de Perón, quienes fuimos, también me corresponde en pequeña parte, no pudimos entender ese mensaje de Perón. No se entendió. Es muy profunda la idea que para un argentino no debe ser mejor que otro argentino. Y Perón no habla justamente de un pensamiento utópico, que todos tenemos que ser buenos y todos tenemos que juntarnos porque todos somos iguales, porque no somos todos iguales. Porque Perón decía, tenemos que juntarnos los argentinos que compartimos la idea de liberación. Y la liberación es la concreción de la justicia social.
ni más ni menos. Y quien dice que la justicia social es el origen de todos los males de la Argentina es claramente el enemigo que tenemos enfrente y el que hay que combatir. Sí, otra cosa que... Sí, eso está clarísimo. Y otra cosa que pensaba, Oscar, el trabajo por el cual, o la vía por el cual nosotros, por lo menos ustedes, accedieron al modelo, ¿no? Quiero decir que, si bien hay dos vías, ¿no? Que me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso, pero también aquellos que, digamos, editaron, ¿cómo sería? Editaron los libros de Perón por fuera de lo oficial, sería, ¿no? Militancia, porque ni siquiera eran emprendimientos comerciales. Hasta el 2003 había 16 ediciones del modelo, una comercial, 15 militantes. Está bien que en esas ediciones siempre había algunas correcciones que hacer, digamos. Esto, una cosa que te escuché contar a vos, ¿no? Que cada versión tenía una parte diferente de la otra, ¿no? Claro, bueno, es decir, nunca hubo, digamos, ningún tratamiento con algún... A ver, digamos, la obra de Perón fue académicamente despreciada, fue manipulada y muchas veces contiene errores que fueron propios de ser hecha por los militantes. Concretamente, vos vas a encontrar que entre el modelo, de algún modo nosotros tratamos de subsanar esto, tratando de hacer una edición medianamente crítica que contemplara las infinitas variantes que había entre una y otra. ¿Vos sabés cuál es el problema con la obra de Perón? Entre otras cosas, si uno quiere tomarla desde el punto de vista como editor, no hay originales. No hay originales de la obra de Perón. Cuando nosotros publicamos La Hora de los Pueblos, después, ahora en algún día tendremos que rehacerla si me dan las tabas y el tiempo, porque después de editar La Hora de los Pueblos, encontramos el original de La Hora de los Pueblos en el Archivo General de la Nación, después de hacer nuestra edición. Es de la única obra que hay un original. Si no tenés un original de la obra, cualquiera mete mano, pone un pedazo, saca un pedazo, cambia una palabra, con intención, sin intención. Digo, esto con un pensador, digamos, de la talla de Perón, de un tipo que ha sido 3 veces presidente de los argentinos por voluntad popular y que vive políticamente 50 años después de su desaparición física y todavía nos hace discutir y todavía tiene enemigos, y que no hayamos sido capaces de encarar por lo menos con respeto editorial su obra, es también parte de ese proceso que te decía terrible que hemos vivido en estos 50 años, donde terminamos negándonos a nosotros mismos. Pensaba que aquello que decía el general, ¿no? Que cuando baja del avión se encuentra, él dice, han destruido al hombre argentino, y la gran pregunta es, ¿cómo estamos hoy? Porque si el general Perón decía esto hace 50 años, la gran pregunta es, ¿cómo estamos hoy con respecto a ese hombre de 1974, ¿no? Efectivamente destruidos. Digamos, Perón dijo, hay que reconstruir al hombre argentino. Nada de lo que él dijo que había que hacer para reconstruirlo se hizo. Por eso te decía antes, la situación hoy, en el 2024, 50 años después, es peor. Porque hoy tenemos una doble tarea de reconstrucción. Todo ese andamiaje de desarrollo tecnológico que el sistema construyó para dar realidad a aquel modelo de Kissinger del 74, que está plasmado en la realidad, se plasmó porque hubo un desarrollo tecnológico que excluyó al hombre como su objeto y centró al consumo y transformó una sociedad de simples consumidores. Digo, entonces hoy estamos peor. Yo le decía hace un rato a unos compañeros con los que estaba charlando, creo que tenemos que asumir esto, creo que tenemos que dejarnos de discutir tonterías. Creo que tenemos que discutir cuestiones esenciales, que a su vez son terriblemente simples. Digamos, alguien tiene que decir, decía hoy yo, que el rey está desnudo. Alguien tiene que atreverse a decirlo. Estamos desnudos. Te lo voy a decir en un término mucho más peronista, si querés, en pelotas. Claro. Así estamos. ¿Cuál es el camino para reconstruirnos? Porque también vos podés buscar en Perón las claves para esta reconstrucción.
¿cómo hacemos para salir de este círculo vicioso donde nos estamos destruyendo permanentemente? Hoy no se puede volver atrás con la tecnología, hoy no pueden desaparecer las redes, hoy no va a desaparecer la inteligencia artificial, que es algo de lo que alguien se va a apropiar para construir un mundo en su propio beneficio. No podemos ir contra la tecnología, no hay forma de ir contra la tecnología. Lo único que nos puede salvar hoy es la construcción de un pensamiento crítico, de construir un pensamiento propio, de darnos cuenta que si no ponemos al hombre en el centro de nuestro objeto, vamos a estar paveando en internas, en nombres, en candidatos, pero me parece que nos olvidamos de cuál fue el origen del peronismo. En eso sirve volver a leer a Perón. En eso sí hay que volver a leerlo. Ahora, hay una cosa que por estos días yo me preguntaba, ¿no? Quizás hablando con algunos compañeros o en alguna nota también, ¿qué es lo que sucede con Perón en el exilio, cuando regresa, que plantea la unidad nacional, ¿no? Y entre esas cosas, de ese planteamiento de la unidad nacional, digamos, el consenso, la búsqueda del consenso, es donde él va teniendo, si se quiere, una relación con Balbín, ¿no? Que van enviándose cartas hasta que finalmente, digamos, lo más conocido de ese encuentro entre el general Perón y Balbín es aquel famoso abrazo, ¿no? Ahí me gustaría, ¿qué pensás? Porque yo supongo que Perón esperaba otra reacción o otra respuesta de Balbín, ¿no? A la que finalmente Balbín tiene. Pero eso me gustaría que nos digas vos. Mira, seguramente sí, es muy difícil interpretar las reacciones de todos los actores, pero lo que sí es importante, porque creo que un poco el centro, vos decías, bueno, el programa enseña a amar a Perón, y entonces hablamos de Perón. Si vos en este volumen que sale ahora del año 74, Perón no solo se reunía y se abrazaba con Balbín, Perón recibía a los conservadores, se reunía con ellos, dialogaba, acordaba con ellos y se reunía con los comunistas. Perón recibió a los delegados de un congreso internacional del comunismo que se hizo en la Argentina, los recibió, los abrazó. Porque Perón tenía realmente un pensamiento grande. Vos sabés que en esa reunión en que recibe a quienes participaban en ese congreso de la Federación Juvenil Comunista que se hacía en el Luna Park, y los recibió, él dijo una frase que a mí me impresiona mucho y creo que nos puede servir de algún modo como guía en la construcción de un camino distinto al que estamos transitando. Y dice, mira, a ver, la quisiera leer textualmente. Y dice, creo que en cada hombre que no piensa como nosotros, puede haber una verdad que nosotros no conocemos. Digo, y este era el pensamiento de Perón. Él tenía la capacidad de escuchar, tenía la capacidad de modificarse. Si los otros no pudieron, bueno, habrá sido parte del fracaso del conjunto de los argentinos, que no supimos, los propios peronistas, no supimos, porque no vamos a quejar de Balbín, de los conservadores y de los comunistas, sino la mayor parte del peronismo lo que hizo fue sumirse en una interna despiadada, y lo que hicimos fue matarnos unos a otros, y siempre ver. O sea, imagínate hoy hablar, para un argentino no hay nada mejor que un argentino, si hoy ya sería revolucionario plantear aquello que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Digo, para empezar a construir algo. Entonces yo siempre, bueno, obviamente que hay que analizar los factores y hay que analizar todos los actores. Evidentemente, tampoco Balbín tenía la responsabilidad, porque Balbín conducía a una parte de una parte. Ahí hubo todo el juego de su rol con Alfonsín en aquella época. No tuvo quizás la respuesta que Perón hubiese deseado, pero creo que casi nadie le respondió a Perón en el sentido en el que él hubiese deseado que le respondieran. Creo que no estuvimos a la altura de Perón. Yo sigo pensando que todavía tenemos una posibilidad. Yo siempre digo, yo todavía necesito creer que todavía Perón nos espera en el final del camino. El problema es que tenemos que encontrar ese camino para ir hacia él. Ahora, una cosa que
que habíamos hablado en el anterior programa, en el cual me hizo ruido y hasta me quedé pensando, ¿no? Sobre eso varios días. Esto bueno. de que del otro lado la grieta, ¿no? Que la grieta no se produce de este lado, sino que la grieta la producen del otro lado, ¿para qué? Para hacer como un cerco, ¿no? Digamos, y que aquel que piensa distinto siga pensando distinto, pero sin poder cruzar esa frontera, ¿no? Y se hace como un muro, que esto vendría a ser la grieta, ¿no? Exactamente. Mirá, tan es así que ahora, particularmente en este momento, estoy trabajando en otra recopilación de Perón que se editará el año que viene, ya está terminada, que es la que corresponde al año 45. Además, es toda una experiencia trabajar con el 44 y el 75, el 74 y el 45 casi en paralelo. Estoy trabajando ahora puntualmente sobre lo que va a ser la presentación, el prefacio del tomo del 45, ¿no? Y todavía no sé, creo que me van a putear mucho, pero probablemente el título del trabajo sea Braden y Perón. Uh-huh. ¿Por qué Braden y Perón? Porque creo que no nos tenemos que engañar en la lectura de la realidad de que de claramente lo que simbolizaba Braden o Perón y el triunfo de Perón. Pero también pensar de esa manera nos puede llevar a equivocarnos, porque implicaría que el triunfo de Perón y el desarrollo que hace a partir del 46 anuló a Braden. No. El origen de la grieta se llamó Braden. En realidad se llamó Cordell Hull, que era el secretario de Estado norteamericano que digitaba las políticas anti-argentinas que desarrollaron los Estados Unidos. Pero Braden fue el artífice. Mirá qué cosa particular, ¿no? Braden, no sé qué, hasta a mí me llamó la atención y la gente no sabe. Braden fue embajador de Estados Unidos en la Argentina apenas 2 meses y 20 días. Nada más que eso. Un periodo pero súper corto de tiempo. Pero ¿por qué digo Braden y Perón? Porque Perón triunfó en el desarrollo de su proyecto y bueno, por eso nos pasó lo que nos pasó después y por eso tanta obsesión por neutralizarlo. Pero Braden fue el que consolidó la grieta. Estados Unidos fue el que construyó el relato perverso de Perón y el peronismo falso, presentado como una verdad revelada, en el cual desde entonces se creyó e impidió el diálogo. ¿Por qué es impedir el diálogo? Cuando sostenés una verdad sin fundamento, no hay diálogo posible. Esto es la grieta. Yo creo que el peronismo tiene y le sobra material, bueno, por lo menos de que 20 años a esto, a tener argumentos discursivos y políticos para modificar la realidad y desde donde sustentar esas ideas. Los opositores no. Es hueco. Nos negaron la posibilidad de dialogar. No podemos romper. Y ese silencio tiene casi 80 años en la Argentina. Cuando Perón decía para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, creo que estaba pensando en una digamos, si era resemantización de aquel concepto. Por eso digo Braden y Perón. Perón ganó y yo particularmente estoy de ese lado. Pero la grieta bien puede llevar el nombre Braden. Y ahora, una cosa que pensaba también, que bueno, creo que alguna vez lo hemos hablado, esto de la relación que hubo entre el modelo y la reforma constitucional, pero también una cosa que pensaba hoy mientras pensaba las preguntas, pensaba el programa, es la relación entre el modelo y el famoso pacto social, ¿no? Bueno, es completamente inseparable. El pacto social era la clave de la ejecución de las políticas que había planteado Perón, sin ningún tipo de dudas. Si bien no hay una mención explícita, no hay otra forma de leer el modelo fuera del contexto de eso que era la política clave y central. Bueno, de hecho, creo que la debacle posterior del peronismo tiene que ver con el abandono de esas políticas, de esa política puntual, la del pacto social, la imposibilidad de los argentinos de poder tener un diálogo donde cada uno fuese capaz de ceder un pedazo de lo suyo en beneficio del otro.
Digo, que esto es la construcción de un diálogo, y el pacto social apuntaba de algún modo esto, a morigerar un enfrentamiento entre las tres patas en las cuales se estructuraba la sociedad, la comunidad organizada que pensaba Perón, que eran los trabajadores, los empresarios y el Estado. Digamos, una vez que se produjo ese desequilibrio, inducido, claramente inducido, se rompió también la posibilidad del diálogo entre los argentinos. Sí, y ahora, Oscar, para ir cerrando como última pregunta, ¿qué veían en Perón las Fuerzas Armadas y qué pasa con esas Fuerzas Armadas en el gobierno de Isabel? Mira, las Fuerzas Armadas fueron una cosa con la presencia de Perón, porque Perón de algún modo garantizaba. Es muy interesante ver la preocupación de las Fuerzas Armadas frente por ejemplo, al estado de salud de Perón. Les preocupaba mucho porque veía que Perón era el único tipo que podía garantizar cierto equilibrio social y la paz social. Una vez que desapareció físicamente Perón, a las Fuerzas Armadas, que en definitiva no dejan de ser instrumentales y son lo que son los hombres que las integran, no necesitaron más del peronismo. Una cosa era con Perón, que con su palabra podía modificar la realidad, contenerla, por lo menos intentar organizarla, y otra cosa con la ausencia de Perón y la debilidad estructural que tuvo el gobierno de Isabel, hizo que no fueran más funcionales, digamos. Ahí entraron a jugar claramente factores externos que hicieron que, vos fíjate que ha sido muy difícil recuperarse para el peronismo después de la muerte de Perón, ¿no? Si vos vas siguiendo los pasos, no nos ha ido cada vez mejor después de ese momento. Y las Fuerzas Armadas, como fueron instrumentales, cuando sirvieron, las usaron, y cuando dejaron de servir, las dejaron de utilizar y las desmembraron, las desarticularon, porque había otros mecanismos de dominación. Esto que te decía el informe Kissinger, dominar sin que la coacción sea visible, hizo que la fuerza fuese un ultimísimo recurso, porque ya había otros recursos que permitían dominar y ordenar la sociedad. Hubo un proyecto del otro lado, si se quiere, para la Argentina, en contra del proyecto de Perón, y esto es lo que vos decís en el informe Kissinger, Oscar. Yo creo que se contraponen, no es que fue hecho en contra de, sino que cada uno surgía a partir de su realidad. Uno es el pensamiento imperialista central, digamos, norteamericano, que en ese informe se desnuda. Bueno, por eso fue un texto clasificado durante bastantes años, recién empezó a circular en los 90, y otra cosa es el pensamiento de Perón. Es claramente, por eso te decía, si no retomamos el concepto de liberación y si no entendemos, es decir, el enemigo entendió mucho más claramente el pensamiento de Perón que los peronistas, porque la construcción de la unidad que Perón planteaba para la liberación la hicieron los que están al servicio del imperio para la dominación. Lo leyeron perfectamente a Perón. Entonces, claro, desde ahí me parece que sí, son dos modelos que confrontan, no que no fueron hechos para confrontar, pero que de hecho confrontan por su origen. Ahora, Oscar, me gustaría unas palabras tuyas con respecto a quienes miran nuestro programa, o una reflexión, si se quiere, con respecto a lo que hablamos en el programa de hoy, ¿no? Mira, yo creo que estamos en una situación límite de veras. Creo que el mundo está, porque además tenemos que leer la sociedad argentina en un contexto mundial. No casualmente hay un auge de las derechas y un surgimiento de un fascismo
muy peculiar en el mundo, que nos pone frente a una instancia crítica, frente a lo cual hay que hacer dos cosas. O nada y someterte definitivamente, o por un lado continuar resistiendo y con la necesidad. No sirve solo resistir, ¿no? Los peronistas sabemos mucho de resistencia, en eso somos casi especialistas, pero no sirve solo resistir si la resistencia no tiene conducción. Si la conducción es lo que le da sentido a la resistencia. La resistencia original peronista tuvo sentido por la conducción de Perón. Bueno, hoy no tenemos esa conducción. Me parece que esto está faltando, que esto hay que construirlo, y que tenemos, me parece como síntesis, te digo, ya sé que estamos terminando el programa, el título de la nota que prologa la edición esta del 74 que presentamos ahora el 8, es una frase de Perón, que yo la tomé como título y que después me di cuenta que era toda una declaración de principios y una propuesta política condensada en una frase que dice Perón, y lo dice esto en el 74, ya ha pasado el tiempo de pensar en pequeño. Uh-huh. Nos han hecho la cabeza chiquitita, limitada, nos han convencido que no se puede. Yo creo que hay que dejar de pensar en pequeño. Creo que tenemos que reconstruirnos o rendirnos. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Bueno, muchas gracias, Oscar. Estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por estar en este programa, como siempre. Y muchas gracias a Darío Ortega, que hoy es quien está en la producción de nuestro programa. Así que muchas gracias, Oscar. Te dejamos hasta una próxima vez que tengamos otro programa y nos estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Un placer siempre charlar con vos, Darío. Chau, chau. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, oh, pump it up.